Muy buenos días, hermanos. Una vez más estamos aquí llevando adelante nuestro estudio de la escuela dominical. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos nuestros hermanos de la Iglesia Manantial, a todos aquellos que siempre nos están mirando, están aprendiendo de la palabra. Pues aquí estamos y permaneceremos mientras que el Señor lo permita. Quiero mandar un fuerte, caluroso y con mucho amor por sus 77 años cumplidos el día de hoy, nuestro hermano Benjamín Ramírez, allá en Honduras. Él está cumpliendo 77 años y nuestro hermano Benjamín es uno de nuestros misioneros allá en Honduras y cumple 77 años y todavía está sirviéndole al Señor. Hermano Benjamín, desde aquí un fuerte abrazo de toda la iglesia para usted. Lo queremos, lo amamos en el Señor y que pase un hermoso día en unión de toda la familia. Así que, hermanos de Manantial, estemos orando por el pastor Benjamín Ramírez allá en la ciudad de Honduras. Que Dios lo bendiga y le llene de muchos más años de vida. Hermanos, aquí estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 3, hablando de la iglesia de Filadelfia. Ya hemos dicho que es una iglesia modelo. Es una iglesia a quien el Señor Jesucristo nunca reprochó absolutamente nada. Pero esta iglesia tenía un problema. En el versículo 9 nos quedamos el domingo anterior, donde dice la palabra: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Ahora, tenemos que recordar que ellos eran judíos de nacionalidad. Aquí lo que está diciendo el Señor, reconociendo que no es judío aquel que nació como nacional judío, sino que es judío aquel que nace en Cristo Jesús. No es judío aquel que se circuncidó literalmente y físicamente, sino aquel que ha sido circuncidado no con mano, dice el apóstol Pablo, sino por medio del Señor Jesucristo, una circuncisión espiritual. Ese es el verdadero judío para el Señor. Pero nosotros podemos mirar que los judíos no reconocen de ninguna manera que la iglesia es el objeto del amor de Cristo. Y entonces los judíos estaban tratando de ir contra la iglesia. Y aquí miramos, dice en el versículo 9, He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Estábamos estudiando el domingo anterior acerca de esta palabra, sino que mienten. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto está el padre de la mentira, que es el diablo. En Juan 8:44 el apóstol Juan dice que el padre de la mentira es Satanás. Entonces el Señor está diciendo: estos son mentirosos, ellos están mintiendo. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Recuerde algo importante. El Señor está mostrando aquí a los judíos que la iglesia es el objeto de su amor, el amor de Dios, no olvide. Los judíos, en su orgullo, creen que ellos son los únicos. Los judíos creen que ellos son los privilegiados, que Dios no ama a otro pueblo que no sean ellos. Por eso mucha gente quiere regresar al judaísmo, cuidado. Pero aquí Jesús dio a entender que habían perdido el derecho de llamarse su pueblo, precisamente por su orgullo. Por eso dice: yo los voy a entregar, voy a hacer que vengan y voy a hacer que se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado, le dice a la iglesia. Entonces el Señor en algún momento va a trabajar con los judíos y los va a traer para que se postren y reconozcan que la iglesia es el objeto del amor de Cristo. Miren Juan capítulo 10, versículo 16. Este es un versículo muy hermoso y tiene que ver con estos dos pueblos. Dice, hablando el Señor Jesucristo, recuerden Juan 10 está hablando del buen pastor y dice el Señor Jesucristo: también tengo otras ovejas, no solo las ovejas del pueblo de Israel. Jesús dice: también tengo otras ovejas, hablando de los gentiles, de la iglesia, que no son de este redil, es decir, que no son judíos. Aquellos también debo traer y oirán mi voz. Recuerde que el gentil escucha el mensaje del Señor solo oyendo. Escuche con mucha atención. El Señor nos dice en su palabra en el libro de Hechos capítulo 28,
cuando el apóstol Pablo está dando su último discurso al pueblo de Israel, hablando y recordándoles acerca de todas las maravillas que Dios le había mostrado a la nación de Israel, y a pesar de que habían visto todos estos milagros, prodigios y tantas maravillas, no creyeron. Dice, viendo no vieron, oyendo no oyeron, no quisieron entender. Y entonces el apóstol Pablo termina ese discurso en Hechos capítulo 28, versículo 28, diciendo, y este mensaje que ustedes no quisieron oír va a ser enviado a los gentiles y ellos oirán. Qué interesante que a partir de ese momento ya no van a haber señales, prodigios ni milagros. No quiere decir que Dios ya no puede obrar milagros. Claro que sí, Él no ha cambiado, Él siempre es poderoso. Pero en este tiempo el problema es solo oír. Por eso Pablo escribe y dice, la fe viene por el oír. Y entonces aquí el Señor Jesucristo, si usted no se ha percatado de este punto, si quiere, busque conmigo Hechos capítulo 28. Vaya conmigo al libro de Hechos. Voy a estrenar Biblia porque me la regalaron y está muy hermosa. Mire lo que dice Hechos capítulo 28, versículo 28. Vamos a mirar el contexto desde el versículo 26. Ve a este pueblo y diles, dice Pablo, de oído oiréis, está hablándole a la nación de Israel, cuidado, y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, el pueblo de Israel, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado. Les está recordando la actitud que ellos han tenido ante las maravillas, los prodigios y milagros que el Señor les hizo ver para que entendieran que Él era Dios, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Versículo 28. Preste atención. Sabed pues, esta expresión es la conclusión y el resultado de lo que acabamos de escuchar. ¿Qué acabamos de escuchar? Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no percibiréis ni entenderéis. Un pueblo que ha engrosado su corazón, un pueblo que no quiere oír ni quiere entender a pesar de haber visto las maravillas y oído el mensaje maravilloso. Entonces el Señor al final en el versículo 28, Pablo les dice, sabed pues que a los gentiles, el otro rebaño, es enviada esta salvación que ustedes no la quieren, esta salvación de Dios, y ellos oirán. Qué interesante. El pueblo de Israel vio y oyó. Ahora el mensaje va a llegar al mundo gentil con una variante, con una diferencia, que no van a ver señales, prodigios y milagros como la nación de Israel. No, Señor. El pueblo gentil solo va a oír, porque la fe viene por el oír. Clarito está en la palabra. Por eso yo pregunto, ¿qué hacen las señales, prodigios y milagros en la iglesia hoy día? Si la Biblia dice que el Señor mandó el mensaje que los judíos rechazaron con esa variante, ya no iban a haber señales, prodigios y milagros, iban solo a oír porque la fe viene por el oír. Y mire ahora en Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas, el mismo principio. Aquí en Hechos 28, Pablo está hablándole a la nación de Israel. Y ese mensaje que ellos rechazaron después de haber oído y visto, va a ir al mundo gentil. Y Jesús dice en Juan 10, 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, no son de Israel. Aquellos también debo traer y oirán mi voz. ¿Qué estoy haciendo? Comparando la Biblia con la Biblia. Recuerde, la Biblia no necesita interpretación, la Biblia se interpreta sola. La Biblia se interpreta a sí mismo, cuidado. El apóstol Pedro dice que la palabra del Señor no permite interpretaciones privadas. Cuidado, muchas veces queremos, fulano interpretó de esta manera, sutano dice estas cosas. Cuidado, hermanos. La Biblia no necesita que nadie la interprete. La Biblia se interpreta solita. ¿Cómo? Comparando la Biblia con la Biblia. Acabo de comparar Hechos capítulo 28, lo que dijo el apóstol Pablo, exactamente con lo que Cristo está diciendo en Juan capítulo 10, verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Ese redil a quien Pablo en el capítulo 28 de Hechos les está hablando y les está diciendo, ustedes vieron
y no quisieron apercibir. Ustedes escucharon y tampoco. Pero entonces este mensaje que ustedes están rechazando, después de haber visto las maravillas y oído el mensaje, no lo quieren, se lo voy a mandar a los gentiles con una variante. Ellos solo oirán. Y aquí el Señor Jesucristo dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, no son de Israel. Aquellos también debo traer y ellos oirán. Y sigue diciendo, y habrá un rebaño. Mire qué interesante. ¿Qué está diciendo el Señor? Voy a juntar estas primeras ovejas, Israel, y voy a juntar estas otras ovejas que solo van a oír y habrá un solo rebaño. Si usted revisa el libro de Efesios capítulo 2, mire qué interesante. Efesios capítulo 2, vamos conmigo y miremos el libro de Efesios capítulo 2. Perdón, pero vamos a mirar. Mire Efesios capítulo 2, directamente de la palabra del Señor. Aquí, mire lo que dice el apóstol Pablo. Regresando a Juan 10:16, para otra vez mirar la base. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De cuál redil? De Israel. Aquellos, esas otras ovejas, también debo traer, que es el mundo gentil, y oirán mi voz, según Hechos 28:28. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quién es ese pastor? Cristo. ¿Cómo es que habrá un rebaño? Se va a juntar la nación de Israel con los gentiles y de los dos hará un solo pueblo. Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, nos habla de este misterio. Versículo 14, capítulo 2 de Efesios. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿quién? Judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¡Wow! ¿Qué está diciendo sencillamente Juan 10:16? Y también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Los judaizantes entraron a la iglesia de Filadelfia tratando de dividir porque no entendían que el Señor estaba uniendo a los dos pueblos, haciendo uno, la iglesia y un solo pastor, Jesucristo. Por eso es que el Señor está contra los judaizantes, porque en su plan Él iba a romper la pared intermedia que separaba estos dos pueblos para que de los dos iba a ser uno solo, con un solo pastor, Cristo. Pedro y algunos otros judíos tuvieron que reconocer que el don de Dios, el Espíritu Santo, también era derramado sobre los gentiles. Y eso es lo que el judío no podía entender. Y el Señor comienza a mostrar que estaba cumpliendo ese plan que vemos en Hechos 28:28. ¿Cuál plan? Que este mensaje que el judío no había querido, a pesar de que vio señales, prodigios y milagros y oyó nítidamente el mensaje, lo rechazó, entonces el mensaje pasa a los gentiles. Y Pedro y algunos otros judíos tuvieron que reconocer que ese don del Espíritu Santo de Dios también iba a ser derramado sobre los gentiles. Y ahí comienza ese proceso, ese cambio del cual habla Pablo en Hechos 28:28 y de lo que Cristo habló en Juan 10:16. Miremos el libro de Hechos capítulo 10, verso 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y todos en ese momento eran gentiles. Estamos en Hechos capítulo 10. A mí me gusta la numerología, de verdad, en la Biblia. El número 10 tiene que ver con los gentiles. Lo encontramos desde el libro de Génesis, cuando empieza el mundo gentil. Siempre el 10 tiene que ver con los gentiles, hay que mirar el contexto. Aquí en Hechos capítulo 10, el número 10, recuerde, tiene que ver con los gentiles, es cuando el don del Espíritu Santo de Dios cae sobre los gentiles en ese momento. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y quiénes eran todos los que oían el discurso? Gentiles. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya Pablo lo había anunciado en Hechos 28 y porque el Señor Jesucristo también lo dijo en el libro de Juan capítulo 10 verso 16. Tengo otro rebaño, el cual los voy a traer, ellos solo van a oír y de los dos voy a hacer un solo pueblo. Y aquí está el acontecimiento en Hechos capítulo 10. Pedro y los otros judíos y otros en el versículo 45 les llama los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, fueron testigos de ese acontecimiento y dice la Biblia, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué se quedaron atónitos? Porque el judío en su orgullo cree que ellos son los únicos. El judío en su orgullo cree que ellos son los privilegiados. Y por eso hasta el día de hoy pretenden hacer que muchos de la iglesia retornen al judaísmo cuando ese no es el plan de Dios. ¿Por qué? Es que tenemos que ser judíos para agradar a Dios, para crecer espiritualmente, tenemos que regresar a la ley. Mentira, y toda mentira viene del diablo. Y decimos que es una mentira porque estamos escudriñando la Biblia y la Biblia dice que aquí hay un cambio de planes. Aquí hay un cambio clarísimo de planes. El Señor lo anunció en el libro de Juan. Muchas veces leemos por leer, pero no nos percatamos ni prestamos atención a lo que el Señor está diciendo. Y cuando comparamos la Biblia con la Biblia, como hicimos Juan 10:16 con Hechos 28, nos quedamos, y con Hechos 10:44, ahí está el inicio precisamente de lo que Pablo dice en Hechos 28 y lo que Cristo dice en Juan capítulo 10. En Hechos 10:44 comienza el cumplimiento de ese plan. El mensaje ahora va a ser extendido al mundo gentil con una variante. Ellos van a oír. Y Pedro llega en ese momento y viene el Espíritu Santo sobre los gentiles. En el capítulo 10 del libro de Hechos y el número 10 tiene que ver con los gentiles. ¿Casualidad? Yo no creo. Es la palabra de Dios, mire. Y Dios está en control de todo. Y allá comienza el Espíritu Santo a descender sobre los gentiles y dice la Biblia que aquellos de la circuncisión, los fieles de la circuncisión, y cuando dice los fieles de la circuncisión está diciendo que son judíos radicales, fieles, ortodoxos, muy radicales y están asombrados, dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Es decir, que tuvieron que reconocer que Dios no hace acepción de personas. En Hechos capítulo 10, versículo 34, mire lo que dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y derrama su espíritu para todos sin excepción. Para reconocerlo se tuvieron que despojar de su orgullo. Y eso es lo que la nación de Israel un día va a tener que hacer en el tiempo de la tribulación. Llegan con ese orgullo tan grande que tienen de no reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y un día van a tener que despojarse de ese orgullo como lo hicieron Pedro y aquellos fieles de la circuncisión en Hechos capítulo 10. Se quedaron atónitos y tuvieron que reconocer, despojándose de su orgullo, y tuvieron que entender que ellos no eran los únicos a quien Dios ama, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y el judío tiene que entender que la iglesia es el objeto del amor de Cristo
y tenemos que amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de los dos pueblos ha hecho uno con un solo pastor, y ese pueblo ahora es la iglesia de Jesucristo. No quiere decir bajo ningún aspecto que Dios no ama a Israel y que Dios no tiene planes con Israel. Claro que sí. Si usted mira el libro de Romanos capítulo 9, usted va a mirar la historia de cómo el Señor trató en el pasado con la nación de Israel. El capítulo 10 nos habla de cómo Dios está tratando al judío en esta época. Y el capítulo 11 nos enseña cómo lo tratará en el futuro. Pero no pierda de vista, Dios no ha dejado sus planes con Israel. Israel es la niña de los ojos de Dios, no olvide eso. Cualquier persona que está enseñando o cree que Dios ya no tiene planes con los judíos, está enseñando cosas equivocadas. Dios todavía tiene planes con su pueblo. Es la niña de sus ojos, recuerde. Eso no podemos perder de vista. Pero de la misma manera, de los dos, Dios ha establecido un solo pueblo, que es la iglesia de Jesús. Recuerde que en el Antiguo Testamento, Israel es la esposa de Jehová. En el Nuevo Testamento, la iglesia es la novia de Cristo. Y Dios tiene para todos. ¿Y qué nos manda? Que nos amemos unos a otros. Cristo amó tanto a la iglesia que dio su propia vida por ella. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 5, verso 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Ya sabemos el contexto del amor de los esposos, ¿verdad? Así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Qué nos enseña? Que debemos amarnos de la manera como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo en su amor Cristo por la iglesia? La Biblia dice, se entregó por ella, dio su vida por ella. Hoy, muchos cristianos proceden egoístamente como los judíos. Están tratando de volver atrás, cuando no quieren compartir el evangelio con otros, precisamente. Toman la misma actitud que los judíos que entraron a la iglesia de Filadelfia. Cuando no compartimos con otros el evangelio, tenemos la actitud de los judíos, nos creemos los únicos. Ya yo soy salvo y nadie más va a entrar al cielo, solo yo. Cuidado. También tenemos la actitud en nuestro orgullo de pretender que Dios no puede amar a nadie más que no sea yo. Este es el creyente carnal, que son instrumentos, por supuesto, en las manos del diablo y obstruyen el camino de salvación para otros. Por eso en 1 Corintios capítulo 10, verso 32, el apóstol Pablo dice: no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Siempre hay tres grupos en la Biblia. No es el tema que estamos tratando, pero quiero resaltarle algo importante. Dios siempre ha separado estos tres grupos: judíos, gentiles y la iglesia. Hay promesas en la Biblia para los judíos que no tienen que ver nada con la iglesia. Hay promesas para la iglesia que no tienen que ver nada con los judíos. Y hay promesas para el gentil, para el incrédulo, que no tiene que ver nada con los judíos ni con la iglesia. Por eso muchas veces, no, es que todas las promesas son nuestras. Cuidado, porque en la Biblia hay una promesa para el incrédulo, el infierno. Yo no quiero esa promesa para mí, pero yo tengo una promesa como parte de la iglesia, que es el cielo y la eternidad con Jesús. O sea, tres grupos de personas. Por eso es que cuando escudriñamos las Escrituras siempre tenemos que preguntarnos, ¿a quién está dirigido? Este mensaje que estoy leyendo, ¿a quién está dirigido? ¿De qué está hablando? Muchas veces no queremos entender. No, es que todo aplica para mí. Cuidado, cuidado. Sí aprendemos cosas, sí tenemos que aprender la Biblia, pero hay muchas cosas que aplican al judío que no son para la iglesia y viceversa. Entonces, cuidemos de no ser tropiezo para el judío, para el gentil, ni para la iglesia. El judío daba por sentado que Dios no podía amar a los gentiles. El judío despreciaba al gentil, lo consideraba como un perro. Creía que Dios era solo Dios de los judíos. Los gentiles eran pecadores por lo tanto indignos del amor de Dios. Esa era la postura
que tenían los judíos. Y hoy día mucha gente también está con esta postura, ¿no? No, es que no puede ser de la iglesia, tienes que venir al judaísmo porque el judaísmo es la solución, bla, 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 mentira de Dios, del diablo. Deuteronomio capítulo 10, verso 17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. El Señor no hace separación, no hace distinción de personas. La salvación es para todos. Cuidado, porque a veces se pretende enseñar, no, es que Dios ya separó aquí, ya escogió aquí. No, Dios no hace acepción de personas. La salvación es para todo el mundo. Y Dios le dio la capacidad al hombre en su libre albedrío, que viene de Dios mismo, de poder determinar si quiere la salvación o si quiere la condenación. Gálatas capítulo 2, versículo 6 dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa, dice el apóstol Pablo. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Recuerde, Pablo está dando su testimonio de cómo se acercó a los líderes de Israel, a los líderes de Jerusalén, y él entendió que el Señor no hace acepción de personas. En el versículo 9 del capítulo 3 de Apocalipsis, regresemos nuevamente, demos un salto hacia Apocalipsis capítulo 3. Listo, versículo 9. He aquí, dice nuevamente, vamos a dar lectura: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta palabrita, reconozcan, significa conocer por experiencia. Reconocer. Destaca el hecho histórico de tiempos futuros. El judío que ha perseguido y blasfemado a los cristianos aquí en la tierra, un día tendrá que reconocer que el Señor ha amado al gentil también. Por eso en Juan 10:16 Cristo dice: también tengo otras ovejas. El judío no quiere reconocer esa verdad. Por último, el judío ortodoxo no quiere reconocer a Cristo como su Mesías, y menos quiere reconocer a la iglesia como la novia de Jesús. Recuerde, el judío promedio no reconoce, pero un día vendrá y reconocerá. Mire el libro de Génesis, la historia de José en Egipto. Durante el periodo de los años de hambre, ¿cuántos años de hambre fueron? ¿Cuántos años de hambre fueron? 7 años. ¿Cuántos años de tribulación serán? 7. Qué interesante, hagamos un paralelo. A mitad de los 7 años de hambre vienen los hermanos de José a Egipto por causa del hambre. Y hay un acontecimiento bien interesante, lo contamos como una historia para los niños. Y es el momento exacto en que José se presenta ante sus hermanos y se muestra quién es él, porque no le reconocieron. No lo reconocían. Como el judío hoy día tampoco quiere reconocer a Cristo. José es un cuadro hermoso de Jesús. Al punto que llega el momento en que José tiene que decirles: yo soy, el gran yo soy, ¿verdad? Yo soy José, yo soy tu hermano. Yo soy el que ustedes vendieron. ¡Wow! Y los hermanos se postran ante José y allá hay una reconciliación. Llegaron y reconocieron que José era el segundo señor de Egipto. Un día el judío que no quiere reconocer a Jesús como el Mesías, en el periodo también de la tribulación, por eso estamos seguros que la tribulación es para el judío, no es para la iglesia. Porque es durante el periodo de la tribulación, lo dice la Biblia desde el libro de Génesis. Si usted no quiere comparar la Biblia con la Biblia, ese es su problema. Pero la Biblia está muy clara. Para eso está ahí, para comparar.
Y lo que vemos en el Antiguo Testamento, en la reconciliación de los hermanos de José con José, es un cuadro exacto de lo que va a ocurrir en la tribulación, la reconciliación precisamente de la nación de Israel con Cristo, donde ellos van a reconocer que Cristo es su Mesías, siempre lo fue. Y ahí recién el pueblo de Israel va a entrar en una armonía con Jesús. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuándo? Durante la tribulación. Así que si por ahí usted está escuchando personas que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación, cuidado, cuidado. Los planes del Señor durante la tribulación es con la nación de Israel. Sí, habrá la gente gentil, por supuesto, van a ser afectados todos, pero el plan de Dios es con la nación de Israel y va a restablecer su nación. Y el plan de Dios, si usted mira las profecías, Daniel capítulo 7, lea Daniel y va usted a mirar profecías que están por cumplirse en el tiempo de la tribulación. La iglesia, no fuimos, primera de Tesalonicenses capítulo 4, ya estamos ahí en el cielo con el Señor. Mientras que aquí van a buscar paz y seguridad, y dice la Biblia en el capítulo 5, y vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sobre quién? Sobre la nación de Israel. Qué interesante, ¿no? En Apocalipsis 1:5, mire lo que dice el Señor. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Un día el judío va a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo nos amó, que Jesucristo nos lavó por nuestros pecados con su sangre preciosa. Algo que el judío hoy día no quiere reconocer. Por eso, amado hermano y amigo, cuidado con estar pretendiendo regresar al judaísmo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es una blasfemia? ¿Sabe por qué es una doctrina herética? Porque echa por tierra y pisotea la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por esa razón fundamental. Desprecian la sangre de Cristo cuando la Biblia dice, hey, cuidado, cuidado, porque Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Pisotear la sangre de Cristo es lo peor que puedes hacer. Ahora saltemos Apocalipsis 3, versículo 10. Dice el apóstol Juan, por cuanto has guardado la palabra. Mire qué interesante. Has guardado la palabra. ¿Qué significa guardar la palabra? Cuidarla. No solamente vivirla, no solamente ser parte de nuestras vivencias, nuestra vida cotidiana, que no solamente oímos, sino somos hacedores de la palabra. La palabra guardar significa cuidar, proteger, como una caja de caudales de seguridad, donde guardamos el tesoro más precioso, más apreciado. Y dice, por cuanto has guardado la palabra. ¿Por qué? Les está diciendo a la iglesia de Filadelfia, les está hablando y recordando que ellos lucharon por mantener y cuidar la sana doctrina como lo debemos hacer usted y yo. Estamos aquí para ser guardianes de la sana doctrina, guardarla. El diablo tiene unas artimañas tremendas, ¿no? A veces yo hablo con personas y dicen, es que el diablo dice cosas sin decirlas. Y la gente me mira y algunos dicen que yo estoy loco. ¿Cómo va a decir cosas sin decirlas? Yo un día quisiera enseñarte esa artimaña del diablo. Por eso siempre digo que la mentira cabalga sobre los lomos de la verdad. Porque el diablo es tan astuto que dice cosas sin decirlas. Dice cosas con mensajes subliminales. Él es un artista de eso. Te hace ver algo, pero el mensaje subliminal está ahí, lo dice sin decirlo. Algún día te lo voy a mostrar. Es impresionante cómo trabaja el diablo. Él es astuto. Tienen una serie de artimañas. Pero aquí la iglesia de Filadelfia se había encargado de desenmascarar a estos falsos judíos, a estos falsos creyentes, ¿no? Y entonces dice aquí en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra, le dice Cristo a la iglesia. Por cuanto, siempre esa expresión, por tanto, por cuanto, es el resumen, es la conclusión. Tú has hecho esto y esto y esto, y porque has hecho esto y ya luchado. Por tanto, entonces,
has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Otro versículo que me dice, ¿cuál va a ser la hora de la prueba? Cada vez que usted encuentre esta frase, hora de la prueba, hora de la ira de Dios, está hablando de la época de la tribulación. Y dice la Biblia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo, promesa del Señor Jesús, le dice a la iglesia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por eso sabemos que es la tribulación. Porque ese acontecimiento va a afectar, no va a afectar solo esta región del norte o allá en Asia, en África. No, va a afectar todo el mundo. La hora de la prueba, de la ira de Dios vendrá sobre toda la tierra. La tribulación es en todo el mundo. Y nosotros vamos a ser guardados. ¿Dónde nos va a guardar el Señor? Allá en su presencia, con Él. ¿Qué mejor lugar no podemos haber tenido para nuestro futuro? Dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Usted y yo en ese momento ya no vamos a morar sobre la tierra, porque se tocará la trompeta, que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que estaremos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, dice la palabra del Señor, y seremos arrebatados a la presencia del Señor para estar con Él por la eternidad. Esa es la promesa del Señor, y este punto número 10 tiene que ver con el juicio y el cuidado de Dios. Ese juicio que viene sobre la tierra, ¿ok? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra de mi, ¿qué está diciendo el Señor? La palabra de, ¿qué significa la palabra paciencia? Significa perseverancia, amor. Tú has guardado esa palabra de mi paciencia, de mi amor, de mi misericordia. La has cuidado para mostrar al mundo. Yo también te guardaré. Es decir, que nuestro Dios es un Dios recíproco. Nuestro Dios es un Dios fiel con los fieles. Un Dios que honra a los que le honran. Un Dios que guardan a los que guardan su palabra. Nuestro Dios es un Dios recíproco. Nos da exactamente lo que merecemos. Si tú guardas su palabra, Él te guardará a ti de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esa prueba será para probar a los que moran sobre la tierra. No a probar a la iglesia, no, a los que moran sobre la tierra. Dios nos enseña desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que Él es amor, pero que también es juicio abrasador. No perdamos de vista, Él nos ama, pero también es juicio. Recuerde, nos trata como hijos, y en el libro de Hebreos lo vamos a mirar. Él dice, al hijo que yo amo, reprendo, al hijo que yo amo, castigo, al hijo que yo amo, azoto. Y aquel que no es mi hijo y lo dejo sin castigo, es porque es un bastardo, dice Hebreos, ¿no? Entonces el amor de Dios por un lado, pero también el juicio de Dios. Y su juicio es precisamente porque nos ama. Mejor es que nos castigue en esta época que seamos castigados con el mundo en el tiempo de la tribulación, ¿no le parece? Y nos castiga porque nos portamos mal, por supuesto. Dios en su infinito amor desde la eternidad busca al hombre caído en el pecado y establece un plan para rescatarlo, para redimirlo. Sí es cierto que el plan es de Dios. Sí es cierto que la salvación es de Dios. La salvación no es del hombre. El hombre no merece ser salvado. Pero en su infinito amor, que también es cierto, el Señor ideó un plan. Desde Génesis capítulo 3, versículo 9, podemos mirar cómo Dios busca al hombre. Eso es cierto, no lo negamos. Dios busca al hombre. Y porque Dios busca al hombre y le ama, diseñó un plan al cual el hombre se tiene que ajustar. Y para eso Dios le dio el libre albedrío para que pueda decidir precisamente, ¿no? Dice en el capítulo 3, versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aquí viene el mensaje, ¿verdad? ¿Es que Dios no sabía dónde estaba escondido Adán? Sí, porque Él es Dios, lo sabe todo, está en todo lugar.
La Biblia nos enseña que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente, omnipresente, está en todo lugar. Es decir, no te puedes esconder de Dios. Y entonces la pregunta que le lanza el Señor a Adán es, ¿dónde estás tú? No para saber su ubicación, sino para que Adán supiera, dónde quedó ubicado él en su condición espiritual después del pecado. En otras palabras, parafraseando y para poder entender mejor, Dios se acerca a Adán y le dice, ¿ves? Ya pecaste. Ahora mira tu condición. ¿En qué condición quedaste? Y el hombre se tuvo que dar cuenta que rompió esa relación con Dios. Esa pregunta es para que Adán haga un autoanálisis de su condición espiritual, volviendo en sí, igual cuando vemos la historia del hijo pródigo, dice, y volviendo en sí, es decir, pensando, auscultándose, autoexaminándose, mirando su condición, volviendo en sí. ¿Dónde estás tú? Ese es el plan de Dios. Dios buscó al hombre, Dios le mostró su condición, Dios lo hizo pensar en sí mismo. Y en el versículo 21, Dios viste al hombre, le provee salvación. Y aquí vemos un cuadro hermoso de la salvación. ¿La salvación es provista por Dios? Claro que sí. Eso no lo ponemos en tela de juicio. Dios proveyó y provee la salvación para el ser humano. Es el plan de Dios en su amor y en su misericordia. Pero ese plan hay que aceptarlo, hay que tomarlo, hay que decidir tomarlo. Precisamente cuando lo rechazamos es cuando el hombre se condena. En el versículo 22, Dios cuida al hombre. Lo cuida, miren lo que dice. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Por qué no quería que tomara el árbol de la vida? Porque si lo tomaba, iba a vivir para siempre en el estado y en la condición en que había quedado después de desobedecer a Dios, es decir, condenado en el pecado por la eternidad. Entonces, ¿qué hace el Señor? Coloca a un ángel y ¿qué pone? ¿Se acuerdan? Una espada. Si el hombre quería tomar el árbol de la vida, tenía que pasar por la espada. Es un plan de salvación tremendo. Si el hombre quiere tomar la vida eterna, tiene que pasar por la Biblia, la palabra del Señor. Por eso Pablo dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Ahí tenemos un cuadro muy hermoso. En Juan 3:16 el Señor nos enseña el gran amor de Dios. Todo el mundo sabe. Yo creo que este es uno de los versículos que aprendemos cuando recién llegamos a los pies de Cristo. Muy conocido en el mundo cristiano. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa expresión, tal manera, es una expresión que implica un amor que no se puede explicar, una forma tan sublime de Dios, tan maravillosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Dios proveyó el plan de salvación. Dios proveyó el Salvador para que todo aquel que en Él crea. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Creer. Todo aquel que en Él cree no se pierda. Tenemos que creer. Y entonces el Señor pone ese deseo en nuestro corazón, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero el juicio de Dios también es una realidad, como lo es su amor. Esto es algo importante. Sí, el amor del Señor es muy hermoso, muy gratificante, pero su juicio también. El juicio de Dios siempre va a llegar. Génesis capítulo 6, verso 5. Dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios es amor, claro que Dios es amor, pero también es un Dios santo. Y cuando pecamos, herimos su santidad. Y Dios tiene que hacer algo. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
Algunos preguntan, ¿Dios se arrepiente? ¿De qué se tiene que arrepentir Dios? ¿Es como el hombre que se tiene que arrepentir? La palabra aquí arrepentir es doler. Podemos decir entonces, y le dolió a Jehová haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. O sea, no es que hay una acción de arrepentimiento como el pecador se arrepiente, no. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Había un dolor en el corazón de Dios. Y nota algo aquí, importantísimo. La maldad de quién había subido a la presencia del Señor. Según el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de ¿quiénes? De los hombres. No la maldad de las bestias y de los animales, ¿verdad? Era la maldad de los hombres. Pero en el siguiente versículo, en el versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, que hacían la maldad que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. ¿Qué culpa tenían esos? ¿Qué culpa tenían ellos? ¿Qué me enseña esto? Que siempre nuestro pecado trae ¿qué? Consecuencias a terceras personas o a terceros seres. El pecado no solo afectó a Adán y a Eva, afectó el mundo entero, el universo. En la época de Noé, el pecado de los hombres no solamente afectó al hombre, afectó a toda la creación. Y ese principio se cumple en nuestra vida. Nuestro pecado también afecta a las personas a nuestro alrededor, a la iglesia, a la obra, etcétera, ¿verdad? Capítulo 13, versículo 13 del libro de Génesis. Mas los hombres de Sodoma, ahora hablando de Sodoma, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. De aquí podemos mirar muchos pasajes hablando acerca del pecado de los hombres. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a saltarnos por efectos del tiempo. No sé cómo vamos del tiempo. En el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 5. ¿Qué es la recomendación del Señor? Haced morir. Estoy hablando de Colosenses 3, 5. ¿Estamos todos ahí? Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué tenemos que hacer morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No olvidemos, amados hermanos, que Dios es un Dios recíproco. Dios le dice a la iglesia de Filadelfia en el versículo 10 del capítulo 3 de Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Porque tú has guardado, yo te guardaré. Mire qué recíproco es nuestro Señor. El Señor reconoce. Y no solamente reconoce, sino que felicita a los creyentes de Filadelfia por haber sido fieles en medio de las pruebas y las dificultades. Y les hace una promesa. Les hace una promesa. Yo te guardaré, porque tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Y usted qué piensa? Que para haber guardado la palabra, ellos aún estaban listos a dar su propia vida en defensa de la sana doctrina. La palabra paciencia indica que han sido perseverantes, que han sido resistentes, que han sido aguantadores, es decir, que no claudican cuando están en medio del fuego de la prueba. Has guardado la palabra de mi paciencia. Has guardado la palabra, no solamente de la paciencia del Señor, sino que lo han hecho pacientemente. Y el Señor les hace una promesa: te guardaré, te cuidaré, te protegeré
porque nuestro Dios es un Dios recíproco. Créalo. Muchas veces nosotros pensamos que Dios ni se acuerda de nosotros. No. Dios siempre es recíproco en todos los términos. Si te portas mal, recíprocamente Él te castiga. Si te portas bien, recíprocamente Él te bendice. Él es recíproco en la medida exacta. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y también podemos decir que Dios desprecia a los que lo desprecian. Y Él permanece fiel en sus promesas, porque Él es fiel con los que le son fieles. Pero de la misma manera, aquellos que están trabajando con mala doctrina, recibirán el pago adecuado de parte del Señor. Así que tenga mucho cuidado. ¿Dónde pone su mirada? ¿Dónde pone su atención? Mire la sana doctrina y permanezca en ella. El Señor le hace una promesa a esta iglesia. Yo te guardaré, te cuidaré, te protegeré. Mire 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, dice la palabra, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué dice el Señor? Yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian, también los voy a despreciar, los tendré en poco. Mire Romanos capítulo 2, versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Honra y paz a todo el que hace lo bueno. Dios nos va a bendecir, vamos a vivir una vida de paz si hacemos lo bueno. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. También Dios, créamelo, se avergonzará, dice la palabra del Señor, de los que se avergüenzan de Él. Si usted se avergüenza del Señor, Él se avergonzará también de usted. Leemos por último Lucas capítulo 9, verso 26, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hermanos, hasta aquí nos quedamos en nuestra clase de escuela dominical. Les queremos invitar a las 12 en punto, después de un receso, estaremos regresando con el mensaje de hoy día. ¿Qué pide Dios de ti? Se llama el mensaje. Así que los queremos invitar muy cordialmente y antes de retirarnos vamos a orar y pedirle a Dios su bendición. Señor y Padre, gracias una vez más te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por la claridad de tu palabra. Y gracias por el Maestro que tenemos, tu Santo Espíritu, quien nos guíe, quien nos dirige, quien nos recuerda, quien nos enseña todas y cada una de tus verdades. Padre amado, gracias. Gracias porque tenemos una palabra tuya en nuestras manos tan sencilla, tan simple. Señor, enséñanos a amarla, a cuidarla, a escudriñarla, a vivirla correctamente. Padre, bendice a tu iglesia, bendícela, Padre. Oro por los hermanos que están delicados de salud, como mi hermano Jorge González, Padre, por quien rogamos que tú lo levantes conforme sea tu voluntad. De la misma manera, por nuestro hermano Carlos Macías, allá en México, cuídalo, guárdalo, Padre, te lo suplico. Te ruego también, bendito Dios, por mi hermano Benjamín, allá en Honduras. Señor, gracias. Gracias por la bendición de regalarle un año más de vida, Padre. Bendice tu iglesia Manantial y todas las iglesias que predican tu palabra, Señor amado, y ayúdanos a continuar enseñando tu palabra con esa claridad que nos demanda, Señor, tu palabra ser usada bajo la guía del Espíritu Santo. En tu nombre, oh Dios, oramos dándote las gracias. Amén, Señor. Amén.